Desde pequeña tuve una relación complicada con la exposición. Nunca me gustó hablar en público, ni contar detalles íntimos de mi vida. Siempre he sido una persona reservada. Por eso, cuando conocí a Leo, su forma extrovertida y su amor por las redes sociales me pareció refrescante. Divertida, incluso. Él era de los que grababan cada cosa, desde cómo preparaba café hasta cuando nos peleábamos por tonterías como qué serie ver. Pero decía que lo hacía solo para él, que nunca subía nada sin mi consentimiento. Y yo le creí. Llevábamos juntos casi 3 años cuando me propuso matrimonio. Fue algo sencillo, en casa, con una caja de pizza que decía, ¿te quieres casar conmigo?, escrita con salsa. Tonto, pero dulce. Dije que sí, aunque una parte de mí ya empezaba a sentirse incómoda con algunas cosas. Como que siempre tenía su celular grabando, incluso cuando discutíamos. Me decía que era para recordar y mejorar. Yo lo acepté porque, bueno, lo amaba. O eso pensaba. Unos meses después de comprometernos, empecé a notar que algunas personas me miraban raro. En el trabajo, una compañera me preguntó si era verdad lo que había pasado con mi papá. Me quedé helada. Le dije que no sabía de qué hablaba, y me mostró un video en su celular. Una animación, de esas que usan voces digitales, contando una historia sospechosamente parecida a algo que me había pasado en la infancia. El abandono de mi padre, cómo se fue con otra familia, y cómo mi mamá sacó adelante a mi hermana y a mí. Me mareé. Literalmente. Sentí como se me helaba el cuerpo. La historia tenía detalles que solo yo conocía. Y la cuenta que había subido el video tenía millones de seguidores. Revisé otros videos, y ahí estaba todo. Mis historias. Nuestras discusiones. Mis traumas. Todo narrado por una voz robótica, disfrazado como relatos anónimos. Pero eran míos. Era mi vida. Y al final de cada video, aparecía el logo del canal de Leo. No me atrevía a preguntarle directamente. Por días me quedé paralizada, revisando video tras video, notando cosas que solo él sabía. A veces incluso usaba frases exactas que yo había dicho. Había uno donde hablaba de mi ansiedad, otro donde se burlaba, sí, se burlaba, de una vez que lloré porque soñé que él me dejaba. Todo animado, todo con música de fondo, todo editado como si fuera solo entretenimiento. Una noche no aguanté más. Él estaba en el sofá, editando como siempre. Me acerqué y le dije, sin rodeos. ¿Tú hiciste esos videos? Al principio se rió, como si fuera un chiste. ¿Cuál de todos? Los de historias de vida real. El canal ese que tiene más de 2 millones de seguidores. ¿Es tuyo? Se quedó callado. Esa fue su respuesta. Silencio. Leo. ¿Sí o no? Mira, no es lo que piensas. Ahí supe que sí. Me explotó algo dentro. El corazón me palpitaba como si fuera a salirse del pecho. Me temblaban las manos. Tenía tantas cosas que decirle que ninguna salía. Solo pude decir. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Desde el segundo año que estábamos juntos. Pero escucha, no lo hice con mala intención. A la gente le encanta. Son historias fuertes, reales. Conectan. ¿Y tú? Tú tienes un pasado muy interesante. Eso último me rompió. Interesante, como si mi dolor fuera una buena trama para sus vistas. Como si mis heridas fueran contenido. Como si mi vida le perteneciera porque decidió amarme. No dije nada. Me encerré en el baño y lloré por horas. Él tocó la puerta, 1, 2 veces, luego se fue. No se disculpó. Ni siquiera intentó entender por qué estaba tan destrozada. Creo que en el fondo sabía que lo que había hecho no tenía justificación. Pero esto fue solo el comienzo. Porque lo peor no era que hubiese usado mis historias, sino lo que descubrí después, que algunas cosas, ni siquiera eran suyas. Eran de gente cercana. Personas que confiaban en él. Historias reales, íntimas, transformadas en caricaturas para alimentar su ego virtual. Y lo peor de todo, es que en ese momento, todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Esa noche dormí en el sofá. O más bien, estuve tirada en el sofá sin cerrar los ojos, mirando el techo con la cabeza llena de ruido. Leo ni siquiera intentó hablar conmigo al día siguiente. Me preparó café como si nada, me dijo buenos días, y volvió a sentarse frente a su computadora. Como si no hubiera explotado una bomba entre nosotros. Como si no me hubiera traicionado de la forma más íntima posible.
Pasaron 3 días así. Yo callada, él fingiendo normalidad. No le dije nada, no porque lo perdonara, sino porque necesitaba entender bien qué hacer. Y porque dentro de mí había una parte que me avergüenza admitir, que quería creer que había una explicación, una disculpa real, algo. Pero en ese silencio encontré claridad. Me armé de valor y empecé a investigar. Lo primero fue confirmar lo que sospechaba. El canal Historias de Vida Real estaba registrado a su nombre. Usaba una empresa pantalla, pero era él. Tenía una cuenta bancaria asociada. Ganaba miles de dólares mensuales. Vi los videos, uno por uno, y muchos de ellos eran sobre mí. Sobre mi familia. Incluso sobre una amiga mía que había tenido un aborto espontáneo en la universidad. Yo se lo había contado llorando, en confianza, y ahí estaba, animado, con su voz cambiada, su historia narrada como si fuera una película de suspenso. Usaba frases exactas que ella había dicho. Me hervía la sangre. Y fue en ese momento cuando supe que no podía quedarme callada. Pero no iba a pelearle. No iba a gritarle. No iba a llorar frente a él otra vez. Iba a hacer lo que él hacía, contar una historia. Llamé a mi amiga, la del video, y le conté todo. Al principio no me creyó. Luego, cuando le mandé el enlace, se quedó en silencio. Después lloró. Estaba devastada. Me preguntó si podía demandarlo. Yo no sabía. Pero le dije que estaba con ella en lo que decidiera hacer. Con ella fue más fácil que con mi hermana. Porque sí, también usó a mi hermana. Una historia muy vieja, de cuando intentó quitarse la vida en la adolescencia. Lo disfrazó como si fuera una amiga cercana, pero cualquiera que la conociera podía reconocerla. Le cambió el final, claro, para que fuera más impactante. En su versión, ella terminaba internada en un psiquiátrico donde ocurrían cosas turbias. Nunca pasó eso. Pero Leo lo presentó como una historia real. Como si hubiera vivido todo eso junto a ella. Mi hermana lo supo porque una compañera del trabajo le dijo, vi un video que parece tu historia. Ella pensó que era coincidencia, hasta que notó que uno de los dibujos tenía su tatuaje. Su tatuaje. Él había descrito exactamente cómo era. La llamé, lloramos juntas. Me pidió que le dijera la verdad. ¿Fuiste tú quien se lo contó? Y eso dolió. Que ella pensara que yo habría hecho eso. Pero se lo expliqué todo. Y ahí fue cuando decidimos que esto no podía quedar así. Pero aún faltaba una pieza más. Entré a su computadora cuando se fue a hacer ejercicio. Nunca había tocado su laptop, por respeto. Pero esa vez, no me importó. Encontré todo. Guiones. Bocetos. Conversaciones. Carpetas organizadas por temas, infancia dura, historias de ex, traiciones, madres tóxicas, historias de pareja real, uso limitado. Esa última tenía nuestro nombre. Tenía grabaciones nuestras. Audios. Fragmentos de peleas nuestras grabadas en secreto. Uno de ellos era de la vez que discutimos porque yo no quería subir una foto nuestra a Instagram. Él había grabado toda la conversación sin que yo lo supiera. Me sentí como si me hubieran arrancado el alma. Era como ver mi vida diseccionada por un extraño. Como si nunca me hubiera amado realmente, sino que me hubiese estudiado. Como si hubiera estado viviendo con un escritor que usaba mi dolor como inspiración. Pero lo peor fue el archivo llamado Final Sorpresa Temporada 3. Lo abrí. Era un guión. Un guión sobre nuestra boda. Nuestra separación. Una historia basada en hechos reales donde el protagonista descubre que su prometida tiene un pasado oscuro, lleno de secretos, y termina dejando todo en el altar para proteger su libertad. ¿Era un chiste? No. Era el final que él ya tenía planeado. Sin decirme nada. Y aún no sabía que yo lo había leído. Que yo sabía todo. Así que decidí seguirle el juego, y planear mi propia historia. Una que él jamás olvidaría. Durante días fingí que no sabía nada. Me miraba al espejo y apenas me reconocía. Pero le sonreía a Leo. Le preguntaba cosas como ¿cómo va tu canal? Como si de verdad no supiera que se alimentaba de mí. Me sentaba con él mientras editaba, fingiendo curiosidad por el proceso. A veces incluso fingía reírme con alguno de sus chistes. Todo para que no sospechara. Era tan irónico. Yo, que siempre odié las redes sociales, de pronto estaba actuando como una influencer de mentira en mi propia casa. Me volví actriz sin buscarlo. Solo que esta vez,
Yo tenía el guión. Una noche, mientras él dormía, creé una cuenta anónima en Reddit. Publiqué una historia ahí. Mi historia. Usé seudónimos, cambié algunos detalles, pero dejé bien claro lo que había pasado, como mi prometido había explotado mi vida personal para hacerse famoso, como había usado secretos íntimos de gente cercana para ganar dinero, como había planeado terminar nuestra relación como si fuera un final de temporada. La historia se hizo viral en unas horas. Miles de comentarios. Gente furiosa, gente compartiendo sus propias experiencias con creadores de contenido que cruzaban la línea. Gente exigiendo justicia, preguntando si ese canal seguía activo. Y lo mejor, personas reconociendo las historias. Un usuario escribió: "Yo vi ese video. Era idéntico a una historia que le pasó a la prima de mi novia". Otro dijo: "Siempre me pareció raro que fueran tan específicos. Ahora todo tiene sentido". Luego creé un hilo en Twitter. Uno bien documentado, con capturas de pantalla, editadas para no revelar mi identidad, extractos de los videos, fragmentos de guiones que había encontrado en su computadora. Todo con pruebas. Todo anónimo. Y lo solté. En menos de 24 horas, el canal empezó a recibir comentarios negativos, dislikes, denuncias. La gente comenzó a armar conexiones, a sospechar. Y Leo no entendía qué estaba pasando. Recuerdo perfectamente la mañana que todo explotó. Desperté con su voz desde el salón. ¿Pero qué diablos? ¿Quién está diciendo estas cosas? Esto es difamación. Me levanté como si no supiera nada. Entré con mi taza de café y le pregunté: ¿qué pasó? Él me miró, rojo de la rabia, la mandíbula apretada. Alguien publicó una historia falsa diciendo que robé historias de mi pareja y de sus amigos. Están diciendo que mis videos no son reales, que usé audio sin permiso. Me están cancelando. Fingí sorpresa. Puse cara de "oh no". ¿Y lo hiciste? Me miró. Por un segundo, solo uno, se le borró la expresión. Pero rápidamente se recompuso. Claro que no. Tú sabes que eso no es cierto. Ah, ¿no? Caminé hasta su computadora. Le di un sorbo al café y, sin mirarlo, le dije: vi el guión del final de la temporada 3, Leo. Silencio. De esos que duelen más que los gritos. ¿Entraste a mi laptop? Sí. Y encontré todo. Él intentó decir algo, pero lo interrumpí. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Me grabaste. Grabaste a mi hermana. A mi amiga. Historias reales, Leo. Historias que no eran tuyas. Te hiciste rico con nuestro dolor. ¿Y encima planeabas dejarme en el altar como parte de tu maldito contenido? No dijo nada. Solo se hundió en el sofá, como si recién ahí entendiera la magnitud de lo que había hecho. ¿Sabes lo que hice yo? Conté mi historia. Como tú haces. Pero yo no cobré. No animé nada. No usé voces robóticas. Solo conté la verdad. Su rostro cambió. De miedo. De rabia. De vergüenza. No sé. Pero se paró y empezó a caminar de un lado a otro, murmurando cosas como: esto se me fue de las manos. Yo solo quería ayudar a la gente. Eran historias buenas. Todo el mundo hace eso. Excusas. Puras excusas. Tú no querías ayudar a nadie, Leo, le dije, mirándolo a los ojos. Tú solo querías ser famoso. Y ahora lo eres. Pero por las razones equivocadas. Intentó convencerme de que podía arreglarlo. Que podía darme crédito. Que podía explicarle a su audiencia que todo fue con consentimiento. Que si hacíamos una historia juntos, la gente lo perdonaría. ¿Una historia juntos? Repetí, casi riéndome. Después de todo esto, lo miré. No con odio. Con lástima. No soy tu personaje, Leo. Soy una persona. Y tú elegiste tratarme como contenido. Esa fue la última conversación que tuvimos en ese apartamento. No sabía que lo peor aún estaba por venir. Porque si pensaba que todo terminaría con su canal cayendo, me equivocaba. Leo no iba a quedarse quieto. Él también tenía su forma de vengarse. Y estaba a punto de usarla. Leo desapareció durante 3 días. Literalmente. No contestaba llamadas, no posteaba nada, no respondía mensajes. Su canal quedó en silencio, como si se hubiera congelado en el tiempo. Yo aproveché ese momento para hablar con las personas afectadas.
Mi amiga ya estaba consultando con un abogado. Mi hermana bloqueó a Leo en todas partes. Incluso una ex de él, que vio el hilo de Twitter, me escribió para decirme que también había notado cosas raras cuando estaban juntos, que sentía que él la estaba observando todo el tiempo. No lo dijo con esas palabras, pero lo implicó. Como si fuera un patrón en él. Yo, por mi parte, decidí empacar mis cosas y largarme del apartamento. Dejé un sobre con la llave y una carta. Nada emocional, solo una lista. Te dejo la cafetera, la mesa del balcón, las sábanas azules. Me llevo mis libros, mi guitarra y todo lo que no es parte de tus mentiras. Así, directo. Me fui a vivir con mi hermana por un tiempo. Intenté reconstruirme en silencio. Pero el silencio no duró. El cuarto día después de su desaparición, Leo reapareció. No como una persona arrepentida. No con una disculpa pública. No. Subió un video. Titulado, Mi versión de la verdad, lo que nadie quiere contar. Lo vi de principio a fin. 43 minutos. Animaciones, música melancólica, cortes dramáticos. Y sí, yo era el tema. No con mi nombre, claro, pero con todos los detalles necesarios para que su audiencia supiera quién era ella. En el video se pintaba como una víctima. Decía que había amado profundamente a una mujer creativa, intensa, pero inestable. Que ella le compartía sus historias para sanar, y que él solo quiso honrarlas. Que ella lo traicionó, lo humilló públicamente, y que lo hizo por envidia de su éxito. Agregó que ella y sus amigas lo habían acosado legalmente, y que se sentía devastado. Lo peor vino al final. Un montaje de fotos nuestras, con frases como yo sí te amé, nunca fue mi intención hacerte daño, y un fragmento de audio, mío, de cuando le dije una vez, en la cocina, medio en broma, si algún día cuento mi historia, tú vas a salir como el bueno. Lo sacó de contexto. Le agregó una música triste. Lo convirtió en prueba de que yo lo sabía todo. Sentí un nudo en la garganta. De rabia. De impotencia. De asco. Él seguía sin entender. No le bastaba con haber invadido mi vida, ahora la reescribía, como si fuera el dueño de mi narrativa. Y lo peor, fue que algunos le creyeron. Los comentarios se dividieron. Algunos lo llamaban manipulador, narcisista, falso. Pero otros decían cosas como, ella lo usó, se nota que él está sufriendo, qué injusto que lo cancelen por contar su historia. Yo me quedé helada. Porque entendí algo que me revolvió el estómago. Leo no necesitaba tener razón. Solo necesitaba tener una historia que sonara más convincente. Y era bueno contando historias. Ese día no lloré. No grité. Me quedé quieta, mirando el video repetirse en loop. Hasta que sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté, y una voz de mujer, muy profesional, dijo. Hola, ¿hablo con la protagonista de La novia traidora? Me quedé sin palabras. ¿Perdón? Trabajo en una productora. Estamos desarrollando una serie basada en las historias del canal de Leo. Nos encantaría que dieras tu versión en un documental complementario. Ya hay interés de una plataforma de streaming. Me dio ganas de reírme. O de romper algo. O ambas. ¿Usted se da cuenta de lo que me está preguntando? ¿Que lo que él hizo fue real? Que no es ficción, que me usó sin permiso, que grabó conversaciones privadas, que mintió. Silencio. Lo sé, dijo ella, tranquila. Pero la verdad también vende. Colgué. Ahí entendí que esto no era solo sobre Leo. Era sobre algo más grande. Una industria, una cultura entera de gente que confunde realidad con entretenimiento, que consume dolor ajeno como si fuera ficción. Y mientras tanto, yo, solo quería recuperar mi vida. Así que decidí hacer lo que él nunca esperaría. Contarla. Pública. Con mi cara. Con mi voz. Y sin esconder nada. Subí el primer video a los 3 días. No lo hice con una gran producción ni con animaciones dramáticas. Solo era yo, frente a la cámara, en el cuarto de mi hermana, con un fondo blanco y la voz temblorosa. Lo titulé simplemente. Esta es mi historia. La real. No la que él contó. No lo promocioné. No le pedí a nadie que lo compartiera. No tenía música, ni cortes. Solo hablé. Por casi 1 hora. Conté todo. Desde cómo nos conocimos,
hasta cómo empecé a notar que nuestras conversaciones más íntimas aparecían, deformadas, en sus videos. Hablé del archivo con los guiones, de cómo había grabado mis audios sin permiso, de cómo usó detalles personales de mi hermana, de mi amiga, cómo había planeado incluso nuestro final como un plot twist. Lloré. No quería llorar, pero me quebré varias veces. Hubo momentos en los que me quedaba en silencio, respirando fuerte para no colapsar. No era lo que la gente espera de un contenido viral, pero era honesto. Crudo. Y funcionó. A las pocas horas, empezaron los comentarios. Muchos de ellos diciendo cosas como ahora todo tiene sentido, me arrepiento de haberlo defendido, se nota que ella no está actuando. Otros eran más viscerales, esto es abuso emocional, lo que él hizo no tiene perdón, usar la salud mental de alguien como contenido es criminal. Y entonces pasó lo inesperado. Una chica, totalmente desconocida para mí, subió un video con el título. Yo también fui historia en su canal y nunca di permiso. Era otra ex. Más joven. Más tímida. En su video decía que había estado con Leo hace 2 años. Que él la había alentado a contarle todo sobre su familia, sus traumas, sus momentos vergonzosos de adolescencia. Que después de cortar, de casualidad se topó con uno de sus videos. Y reconoció detalles. No lo confrontó porque tenía miedo. Pero ahora, al ver mi video, decidió hablar. A los pocos días aparecieron más. Personas que habían sido amigos, excompañeros de universidad, incluso alguien que solo había coincidido con él en un taller de escritura. Todos decían lo mismo, lo que le contabas a Leo, terminaba tarde o temprano convertido en contenido. De pronto, el maestro del storytelling, empezaba a verse como un ladrón de historias. Y ahí es cuando él reaccionó. Subió un nuevo video. Esta vez más corto. Sin animaciones. Solo él, hablando. Título. Perdón. Pero también soy humano. En él pedía disculpas. Dijo que nunca quiso herir a nadie, que se dejó llevar por el éxito, que no supo poner límites entre la vida y el contenido. Lloró. Literalmente. Se quebró frente a la cámara. Pero lo que dijo al final fue lo que me descompuso por completo. Tal vez debía haberle pedido permiso. Tal vez. Pero si esa historia se convirtió en algo que ayudó a alguien, ¿realmente estuvo mal? Ahí lo vi claro. Leo no sentía culpa. Sentía que el fin justificaba los medios. Y que mientras pudiera disfrazarlo de conciencia social o salud mental, todo estaba permitido. Eso fue lo que más miedo me dio. No que me hubiera usado. No que me hubiera expuesto. Sino que todavía, en el fondo, creía que tenía razón. Esa noche, mi video llegó al 1.000.000 de visitas. Y yo recibí un mensaje que cambiaría todo. Era de un productor de un medio serio. Muy serio. Uno de esos que hacen documentales duros, investigativos, sin filtros. Me dijo, vi tu historia. Queremos contarla bien. Completa. Con pruebas. Con voces de otras víctimas. Con todo. Le respondí con una sola condición. No quiero ser una historia más. Si la van a contar, que sea para cambiar algo. Y eso, fue el comienzo de algo mucho más grande. El productor con el que hablé se llamaba Martín. Era tranquilo, serio, y lo primero que me dijo fue: yo no hago escándalos. Hago verdad. Y la tuya merece ser contada como tal. Nos reunimos 2 días después en una oficina discreta. No había cámaras todavía. Solo él, su laptop, una grabadora y una libreta llena de notas. Me escuchó por horas. No interrumpió. Solo asentía, tomaba apuntes, de vez en cuando levantaba la vista para mirarme como si aún no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego vinieron las entrevistas formales. A mí, a mi hermana, a mi amiga, a la ex de Leo. Incluso contactaron a personas que aparecieron en sus viejos videos, los más virales, y lograron que varios reconocieran fragmentos de sus propias historias ahí. Algunas, incluso, habían sido tergiversadas de forma cruel. Durante el proceso me di cuenta de algo. Yo ya no tenía miedo. Durante mucho tiempo me había sentido pequeña frente a Leo, atrapada en su versión de las cosas. Pero ahora, mientras hablaba frente a una cámara real, sin filtros, sin guiones, sin melodías dramáticas, me sentí dueña de mi voz. Fue liberador. El documental se tituló Historias robadas. Se estrenó en una plataforma conocida, no una gigante,
pero sí una respetada. Y fue un fenómeno. No por el morbo, sino por lo que revelaba. Expuso un patrón que va mucho más allá de Leo, el de los creadores de empatía que, en realidad, saquean intimidades para convertirlas en entretenimiento. En el documental se escuchaban fragmentos editados de los audios que él había grabado sin permiso. Había análisis legales. Especialistas hablando de consentimiento, de manipulación, de los efectos psicológicos de ser expuesto sin saberlo. Leo no lo comentó públicamente, pero el impacto fue brutal. Su canal perdió más del 60% de sus seguidores en una semana. Empresas que le habían ofrecido patrocinios cortaron todo contacto. YouTube desmonetizó varios de sus videos por reclamos de derechos y contenido no autorizado. Y luego vino lo más inesperado, una demanda colectiva. Varios de nosotros, junto a otras víctimas que salieron a la luz tras el documental, decidimos unirnos legalmente. No por venganza. Por justicia. ¿Sabes qué fue lo más perturbador? Que aún después de todo, había gente que seguía defendiéndolo. Decían que el contenido era bueno, que todos exageraban, que al menos no lo hacía por odio. Ahí entendí algo que me dolió más que cualquier traición. Hay personas que prefieren una historia bien contada antes que una verdad incómoda. Pero no todos. También hubo mensajes de apoyo. Decenas, cientos. Mujeres que decían, gracias por hablar, yo no me animé cuando me pasó, o esto me abrió los ojos, mi ex hacía lo mismo. Incluso creadores de contenido que prometieron revisar sus prácticas, hablar de consentimiento, cambiar el enfoque. Sentí que, por primera vez, mi historia no solo dolía, también servía. Y entonces, cuando creí que ya nada podía sorprenderme, recibí una carta. No digital. Física. En papel. En un sobre sin remitente. Dentro, solo había una hoja escrita a mano. Reconocí la letra al instante. Era de Leo. La leeré textual, porque nunca voy a olvidarla. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Lo que hice fue imperdonable. Pero aún así, quiero decirlo, me quedé solo. Perdí todo. Y lo merezco. Pero hay algo que nunca vas a poder quitarme. La historia fue tuya, pero la gente me creyó a mí primero. Porque yo hablé más fuerte. Porque yo me adelanté. Tal vez eso sea lo más triste de todo. No que te traicioné, sino que funcionó. Y sí, aún así, volvería a hacerlo. Porque el mundo no escucha a las víctimas. Escucha a los narradores. Leo. Lo leí 3 veces. No por nostalgia. Por incredulidad. No estaba arrepentido. Estaba orgulloso. Y en ese momento supe que no había terminado. Leo estaba planeando volver. Y volvió. No con un video. No con un canal nuevo. No como Leo, el narrador que conmovía a miles. Volvió disfrazado de otra cosa. De asesor de storytelling, de coach narrativo para emprendedores, de consultor de marca personal. Mismo fondo blanco. Mismo tono cálido. Otra máscara. Al principio nadie se dio cuenta. Su nombre real no aparecía. Usaba un seudónimo, S. Rivera. Pero la voz era inconfundible. Y sus ejemplos eran reciclajes de nuestras historias, maquilladas, ligeramente cambiadas, pero igual de reconocibles para quienes lo conocíamos. Me lo contó una seguidora del documental. Me dijo, creo que tu ex está en TikTok, y volvió con otro nombre. Está enseñando cómo contar historias que venden. Entré al perfil. Cientos de miles de seguidores. Frases como tu dolor puede ser tu mejor producto, las emociones son la clave de un buen negocio. Y algo dentro de mí se quebró de nuevo. Habíamos hecho todo bien, alzamos la voz, expusimos la verdad, ganamos en lo legal y en lo moral. Y sin embargo, ahí estaba él reconstruyéndose entre los algoritmos. Pero esta vez no me callé. Esta vez no esperé a que la bola de nieve creciera. Subí un video. Corto. Firme. Mostré capturas, expuse su voz, lo desenmascaré con pruebas claras, sin caer en insultos ni drama. El video se viralizó en horas. Y esta vez, la gente sí lo reconoció. Otra vez él. Esto es acoso narrativo, ya no es ignorancia, es malicia. Los medios retomaron la historia. Se destapó que también estaba usando casos de sus nuevos clientes sin su consentimiento, para crear ejemplos virales. La plataforma donde trabajaba lo dio de baja.
Y finalmente, la justicia actuó de nuevo. Leo fue demandado formalmente por violación a la privacidad y uso fraudulento de datos personales. Esta vez no había forma de excusarse. Ya no era solo una ex molesta. Era un patrón documentado. No sé si irá a la cárcel. No me importa tanto. Lo que me importa es que, por fin, su voz dejó de sonar más fuerte que la nuestra. Hoy sigo contando historias. Pero las mías. O las que otras personas me piden contar con respeto, con cuidado, con verdad. Aprendí que una historia no es solo contenido. Es una herida, una memoria, una cicatriz. Y aunque a veces me tienta volver al anonimato, sé que hay alguien allá afuera que necesita escuchar que no está sola. Que lo que le pasó no es exagerado. Que no está loca. Que alguien más ya lo vivió, y sobrevivió. ¿Fui la mala por hacer público todo esto? ¿Exageré al llevarlo hasta el final? ¿Destruí su carrera, o solo se derrumbó por lo que él mismo hizo? No lo sé. Solo sé que, esta vez, la historia sí era mía. Y nadie más volvió a quitármela.